Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de Pete Bay. Bay realmente tiene que sufrir basados en el libro, pero es muy arriesgado pretender haber tenido un accidente. Tenemos que hacerlo tan realista que todos crean que realmente mueres en ese accidente. Eso no es un problema, eso es un problema. Jeff inmediatamente argumentó. Tiene que ser muy realista, pero no lo creerán si realmente estás muerto, así que tenemos que preparar todo muy bien. ¿No podemos contarle a Pete Bay sobre este plan? Charlie todavía se siente incómodo porque tiene que hacer un plan para mentirle a Babe. Al menos si Babe sabe que en realidad no estoy muerto, no se sentirá tan mal. Absolutamente no. Jeff respondió de inmediato sin perder tiempo pensando en ello. No olvides que Pete Bay fue hipnotizado por PY y eso sería muy peligroso, así que es mejor que Bay no se entere. ¿Qué tiene eso que ver con esto? Un enigma que puede hipnotizar. Si ha lanzado el hechizo una vez, podrá conectar su propia mente con la mente de su víctima durante mucho tiempo. Por supuesto, lo que dijo Jeff era algo que no sabía antes, porque en su vida nunca antes había conocido a nadie que pudiera ser hipnotizado. El hecho de que Pa conozca tus movimientos recientemente se debe en parte a que PY también pudo penetrar la cabeza de P-Bay. Lo que P-Bay sabe, P-Way también lo sabrá hasta que se pierda la conexión, lo que probablemente llevará un tiempo. Y creo que debes saber que no tenemos mucho tiempo. Al escuchar eso, a Charlie le dolió aún más la cabeza, porque eso significaba que su forma de reducir el sufrimiento de Bay había desaparecido. Si le contaba a Bay sobre este plan, Wai podría descubrirlo también. Y si ese fuera el caso, incluso si intentara seguir su plan, sería inútil. Si el objetivo principal es hacer trampas, ser descubierto se considera el final del plan, y si espera hasta que se corte la conexión mental entre Pei y Wai, definitivamente no es el momento, porque ahora lo siguen en cada paso del camino. Pensó que papá definitivamente no se mudaría esta semana. ¿Qué pasa si todos piensan que estoy muerto? ¿Qué haremos después de eso? Charlie preguntó sobre su próximo plan porque en este momento parecía la única forma en que podía usarlo para proteger a Babe. ¿A dónde debo ir? Donde nadie más me encontrará. ¿Me haré cargo de ello? ¿Dónde? No importa dónde estés, lo que importa es con quién estás, dijo Jeff mientras levantaba su teléfono. Presionaba la pantalla para desbloquearla y la tocaba varias veces antes de entregárselo. La imagen que vio en la pantalla era una foto de un hombre tomada en secreto desde lejos, la cual al mirarla poco le ayudó a comprenderla. ¿OMS? Reevaluación. ¿Rival? Charlie arqueó las cejas sin entender de qué estaba hablando Jeff. Ni siquiera estaba familiarizado con ese extraño nombre. No sé su nombre real, pero según la gente de por aquí, llaman a este tipo Rival, explicó Jeff antes de mirar las fotos. Todas fotos eran de un anciano tomadas en secreto desde lejos. Tiene una habilidad especial como nosotros. ¿Qué habilidad? Destructor. Charlie parpadeó ante la respuesta que no le ayudó a comprender más de lo que ya sabía. Jeff vio esto y rápidamente explicó. Eso significa que puede eliminar las habilidades especiales de otras personas. ¿Es verdad? Charlie preguntó con voz aguda. Al oír esto, empezó a comprender más, y eso le permitió ver más oportunidades de las que hablaba Jeff. ¿Hay algo como esto? ¿O acabo de descubrir que también existe una habilidad como esa? Jeff bloqueó la pantalla de su teléfono y lo colocó boca abajo. Una vez que la imagen desapareció, es una habilidad que puede controlar las habilidades de otras personas. Probablemente tenga las mismas características que tú. ¿Eso significa que podemos pedirle que nos ayude? Creo, dijo Jeff, no completamente convencido. La gente dice que a este tío no le importan los demás y simplemente se queda en su propia casa. Pero si hay personas en problemas que piden ayuda, parece que ayudará a Babe. ¿Cómo encuentras algo como esto? Si ellos pueden encontrarlo, yo también puedo encontrarlo todo. Da miedo. Si dices que eres un espía, lo creeré.